una palabra de aliento, una palabra poderosa, y yo creo que va a cambiar tu mentalidad, también de las mentalidades que nos necesitan, que nos ven en este hermoso día. La Biblia dice que el salmista David en un momento dado dijo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué morará bajo la sombra del Omnipotente? Porque es importante que cada ser humano, cada persona, que tenga una cobertura de Dios. Quizás usted que me escucha tiene una problemática, tiene una situación, está pasando por una separación, está pasando por un problema, por una crisis económica, por un momento difícil. Y yo quiero que usted entienda que ese momento difícil Dios lo va a utilizar para llevarnos a otros niveles de gloria, para llevarnos a niveles de conocimiento. Y yo quiero que entienda que el salmista también decía: Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Y dice más: cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, el salmista David sabía que su Dios era más que poderoso, que su Dios era omnipotente, que su Dios era soberano. Y no importando las situaciones que usted esté pasando, no importando las situaciones que hayamos pasado, Dios las va a utilizar. Dios las va a utilizar para que tú entiendas, para que usted entienda que algo Dios va a hacer en su situación, que algo Dios va a hacer en su problemática, que algo Dios va a hacer en su entorno familiar. Quizás usted que me está escuchando en una situación adversa, quizás ha llorado, quizás ha sufrido, quizás ha pasado tormentas difíciles, quizás usted ha pasado momentos de dificultad en el cual ha pensado hasta quitarse la vida, quizás ha pensado en un momento depresivo, pensamientos depresivos, pensamientos que quizás de desesperación. Sin embargo, el salmista también decía: saca mi alma de la cárcel para que adore tu nombre. O sea, el salmista también decía: me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. O sea, que él sabía que en la adversidad difícil había un Dios tan poderoso que lo iba a librar. Y yo creo que usted entienda hoy que en su proceso más difícil, ahí está el Dios que lo va a librar, el Dios que va a adentrar su mano para rescatarlo. Así que hay mucha gente desesperada, hay mucha gente que está sin aliento, hay mucha gente que está sin un norte, pero yo creo que tú entiendes algo, que tu fe moverá a Dios, y Dios moverá la montaña por tuyo. Tu fe moverá todas las cosas que estén de por medio, todas las cosas que estemos obstaculizando, que usted se acerque más a Dios. Tu fe moverá todo lo que está por medio. Yo creo que hoy es el día que tú puedes aumentar tu fe. Hoy es el día en el cual tú puedes decir: Señor, en ti esperaré, en ti pondré mi fe, aunque los hombres no creen en mí, aunque los hombres quizás han puesto la fe en otras cosas vanas, yo pondré mi fe en ti, y yo sé que mi fe llegará y me llevará a la estatura de montaña. Yo creo que entiendas que hoy tú has sido seleccionado, tú has sido creado para ser cabeza y no cola. Tú has sido creado para ser más que vencedor y no vencedor. Hay gente que se conforma solamente con ser vencedores. Y yo creo que tú entiendas hoy que cambie tu mentalidad. Tú estás llamado para ser más que vencedor en Cristo. Y si tú crees, todo es posible. La Biblia dice que para el que crees, todo es posible. Si tú crees, todo lo puedes hacer. Si tú crees, todo será posible. Solamente hace falta alguien que crea. La Biblia dice que en lo que tú haces en la tierra será atado en los cielos. Para que Dios reaccione en el cielo, hace falta alguien en la tierra que accione con su fe. Que diga: Señor, aunque yo veo lo imposible, aunque yo veo que las cosas han sido más que negativas, yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que Dios moverá todos los obstáculos. Yo sé que Dios va a hacer algo grande. Tu familia, Dios va a hacer algo grande. En tus finanzas, Dios va a hacer algo grande. En tu economía, Dios va a hacer algo grande. Quizás has visto que las puertas se han cerrado. Quizás has visto que las puertas están cerradas con llave y has intentado abrir la puerta y ha estado cerrada. Pero yo creo que el Dios de las puertas, el Dios que tiene las llaves de todas las cerraduras habidas y por haber, las va a abrir hoy para que tú entres en victoria y tengas una victoria contundente a tu favor. Pero hace falta que alguien le crea a Dios. Y si tú le crees a Dios,
todo será posible. Yo creo que ahí es donde creo que no esté. Yo creo que tú digas, hoy decido cambiar, hoy mi vida no será igual, hoy mi mente no será igual, hoy pensaré diferente. No dirás estoy descaído, ya no dirás estoy en el piso, ya no dirás estoy desfalleciendo, ya no dirás estoy casi muerto, no. Tú dirás de en adelante, aunque estoy derribado, pero no fui destruido. Aunque quizás estoy en el momento de la debilidad, hay esperanza. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza, mientras hay aliento, todavía hay esperanza. Yo creo que tú entiendas hoy, que aunque estás casi en la desesperación, hoy podemos decir, le podemos decir a tu Dios, saca mi alma de la cárcel y para la gloria de tu nombre. Como dijo David decía aún más, David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué decía eso? Porque el amor de un padre y de una madre es lo más grande en la tierra. Y David decía que aunque le faltara ese amor filial, de padre a madre, de hijo a padre, él entendía que su Dios lo amaría, que su Dios le daría un hombro donde llorar, lo pondría en su pecho, o lo pondría como las alas guardan a sus polluelos. Así David tenía una conexión con Dios. Yo creo que hoy se entienda que hoy tu vida no será igual, tu mentalidad no debe ser igual. Hoy vas a entrar en una conexión con Dios y le dirás, Señor, aunque quizá mi fuerza humana no puede, pero la fuerza espiritual que tengo dentro de mí, hoy me hará ser un guerrero. Él le dice que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Y yo creo que tu vida hoy es renovada. Y lo que tú has visto negativo, hoy se convierte en algo positivo. Y yo quiero, antes de terminar, estoy culminando ya. Yo quiero terminar y quiero hacer una oración por ti. Y tú que me estás escuchando ahí en la sala de tu casa, quizás estás en el cuarto, quizás has pensado que todo se ha cerrado, que las puertas se han cerrado, que quizás ya no hay esperanza para nada, quizás estás enfermo, estás pasando por una enfermedad, una situación adversa, que quizás dice, Señor, ya me pusieron quizás, me desahuciaron, los médicos ya no me dan esperanza. Mentira. Cuando los médicos dicen que no, ahí es donde Dios entra en acción. Cuando el hombre pone todo negativo, ahí es donde Dios comienza a orar. Cuando los hombres dicen que no, ahí es que Dios dice que sí. Cuando los hombres quizás ponen obstáculos, ahí es que Dios dice, no, ahora es que voy yo. Yo romperé los obstáculos, yo romperé los paradigmas, yo romperé los enigmas, yo romperé todo, y ahora viene mi fuerza espiritual, ahora viene mi fuerza. Cuando la fuerza humana no puede, ahí es cuando Dios dice, yo puedo. Así que hoy tú tienes que decir, todo lo puede en Cristo y lo fortalece. Todo lo puede en Cristo, porque Él es el que me da la fuerza. Él te renueva como el águila, Él renueva tus fuerzas como el búfalo. Y eso lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, yo creo a Dios. El hombre miente, el hombre falla, el hombre comete miles de errores. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el Dios que tenemos es un Dios veraz, es un Dios poderoso. Y yo creo que tú entiendas que si tu problema es grande, si tu enfermedad es grande, cuán más grande es tu Dios, que soluciona cada situación. En mi vida personal yo he visto cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha abierto puertas, cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias. Y yo creo que si Dios lo hizo conmigo, yo lo puedo hacer. Yo he visto en las culturas que hemos hecho en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, llegamos a llevar hace 2 semanas, he visto cómo Dios ha sanado gente de tumores, de fibroma, de cáncer. Hemos visto en la última campaña, vimos cómo la gente comenzó a devolver los tumores, algo terrible de Dios. Yo creo que el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de Dios hacer cosas grandes no ha pasado. Yo le creo a un Dios de milagros, yo le creo a un Dios poderoso. Hace poco recibí un testimonio por Facebook, en el inbox de Facebook, de una mujer que me decía, pastor, en la ciudad de Lara, estuvo predicando, y yo sentí como mi cuerpo comenzó a estremecerse. Y cuando llegué a mi casa, yo tenía un tumor en el estómago, no podía tener hijos, tenía un fibroma bien fuerte, me sentía como sentía esa masa ahí donde yo la tocaba, y cuando llegué a mi casa la masa desapareció. Esto lo hace Dios, esto lo hace Dios. Y yo creo que se entienda que cuando usted activa su fe,
bajo la cobertura de Dios, cada vez me llama imposible. Así que yo quiero orar ahora, yo quiero que usted que está en su casa, que está en su cuarto, que usted está en la comunidad de su hogar, yo quiero que usted sea todo. Y yo no quiero hablar así de religión, yo estoy hablando solamente de Cristo, de un Cristo que está en la libertad. No importa qué denominación tú seas, yo solamente quiero orar por ti y declarar una palabra de bendición sobre ti. Dios de gloria, Dios de poder, bendito esta audiencia, bendito cada televidente que nos escucha. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que quizás está postrado en cama, si hay alguien que quizás está pensando que no hay esperanza, que no hay solución, yo quiero que tú comiences a orar de una manera extraordinaria, que tu Espíritu Santo, con tu poder y tu gloria, entre a través de estas cámaras, toque las vidas, toque los enfermos, y que tú hagas cosas extraordinarias, Dios. Padre, que hay alguien que no cree en tus milagros, que desde hoy crea, tenga un cambio de mentalidad, que tú obres al favor de cada persona, que tú actives la fe, que tú comiences a orar, que tú comiences a adentrarte a los corazones y que haya un cambio poderoso en el nombre de Jesús. Padre, ahora para la palabra de sobre él, cada persona ahora mismo, que tú vas a hacer cosas grandes, que tú vas a hacer cosas poderosas, que tú vas a comenzar a obrar en cada enfermedad y que desde hoy, Dios mío, haya liberación, haya sanidad para cada cuerpo, para cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Como ministro tuyo, Dios, declaro sobre ellos un cumplimiento profético, un destino profético cumplido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que bendecimos de una manera poderosa. Este es el hermano y amigo Jonathan Reyes. Y si quieres saber más de nuestro ministerio, puedes buscarnos a través de Facebook o a través de nuestra página web www.jonathanreyes.org. Muchas bendiciones, por eso te doy las gracias a toda la audiencia que nos escucha, que te damos bendición y de toda la gloria, toda la honra es para nuestro Dios. Bendición.